Bueno, una disculpa. Entonces, también dijimos que temer a Dios es tener un conocimiento de nuestro Dios. Y decía que hay una relación entre la gente más conoce a Dios, entonces es una persona que va a aprender a ser temerosa de Dios. Obviamente, cuando alguien no conoce a Dios, y suponemos algo tan sencillo como que es una persona que no lee la Biblia, no le gusta estudiar, no le gusta tener su devocional o no viene a la reunión, pues es una persona que nunca aprende. Pero uno de los llamados que tenemos es conocer a Dios, porque el conocimiento de Dios está ligado no solamente con el amor a Dios. Entre más conocemos a Dios, nuestro amor y nuestra pasión crecerá, pero también nuestro temor. Entonces, el temor a Dios también es una característica de los hombres piadosos. El grado de temor que usted tenga a Dios, podemos hablar también del grado de una persona piadosa. Y si hay algo en donde debemos de caminar, es ser hombres piadosos, ¿verdad? ¿Y cómo definimos la piedad? Bueno, una de sus definiciones es que es un hombre que tiene temor de Dios, porque conoce a Dios, porque sabe quién es Dios. El primer punto que tocamos la semana pasada es que el temor a Dios es el fundamento de todo conocimiento verdadero. Repito, el temor a Dios es el fundamento de todo conocimiento verdadero. Es decir, no hay verdadera sabiduría si usted no conoce a Dios. No hay verdadero conocimiento si usted no conoce a Dios. Y ese conocimiento se encuentra ¿en dónde? En las Escrituras. Por eso el temor a Dios tiene que ver con una relación con las Escrituras. Para nosotros como cristianos, la autoridad máxima de cómo debemos de vivir, de cómo debe de ser la vida cristiana, cómo es que debemos de comportarnos, cómo es que debemos de venir a adorar al Señor, cómo es que debemos de amar a la gente, la autoridad es las Escrituras. Entonces, hay un respeto y la única autoridad que rige nuestras vidas, que rige la vida del cristiano y que rige la vida de la iglesia, son las Escrituras. Lo demás, pues puede ser importante, las sugerencias, las opiniones del pastor, del cristiano, inclusive del mundo de la ciencia, pero no rigen la vida del cristiano. Quien tiene la última autoridad son las Escrituras. Entonces, ¿por qué decimos que el conocimiento es parte fundamental del temor a Dios? Porque si no leemos las Escrituras, nunca creceremos en nuestro temor a Dios. Y yo pregunto esta mañana, ¿qué hace tan especial las Escrituras? ¿Por qué es en las Escrituras que debemos de basar nuestro conocimiento y no fuera de él? ¿Qué hace que las Escrituras sea tan importante y que tenga la autoridad en nuestras vidas y la autoridad en la iglesia? Mis hermanos, porque cada vez que leemos las Escrituras, no estamos leyendo la opinión de un hombre, la opinión de un profeta. No es el hombre, escucha bien, no es el hombre hablando de Dios, tratando de entender a Dios. No, las Escrituras es la revelación de Dios. Es Dios hablando al hombre. Por eso debe de cambiar nuestra manera de dirigirnos a las Escrituras. ¿Por qué la Biblia es especial para el cristiano? Porque no estamos leyendo un libro en donde un hombre escribe tratando de entender quién es Dios o tratando de acercarse a Dios, sino estamos leyendo un libro en donde es Dios revelándose al hombre para que entonces el hombre pueda conocer a Dios.
Porque sin esa revelación entonces no conociéramos, no entendiéramos la profundidad de Dios y obviamente como consecuencia de no conocer a Dios, entonces no nos conoceríamos a nosotros. Y la única manera de entender quiénes somos nosotros, cuando nosotros tenemos necesidad o no estamos bien, solamente podemos entenderlo a la luz de quién es Dios. Por eso recurrimos a las Escrituras, porque es Dios hablando al hombre, es Dios revelándose a nuestras vidas. Por eso decimos que la Biblia es palabra de Dios, Dios hablándonos a nosotros. ¿Cómo es que Dios puede cambiar la vida de una persona? ¿Cómo es que Dios puede madurar la vida de un cristiano? Cada vez que vamos a las Escrituras y la leemos. ¿Por qué? Porque estamos escuchando a Dios, es su palabra. Por eso es algo especial en nuestras vidas. Entonces, el temor de Dios debe ser nuestro punto de partida en la búsqueda de todo conocimiento. Por ejemplo, si usted en la vida no le tocó tener una carrera, si usted es una persona que no se preparó, que no hizo una licenciatura, y tal vez muchos no alcanzaron ni siquiera a una maestría y mucho menos a un doctorado, posiblemente usted no es una persona preparada a la luz de la humanidad. Usted no es una persona tan sabia. Pero de acuerdo a las Escrituras, si usted es una persona temerosa de Dios, si usted es una persona que ha aprendido a temer a Dios, entonces, para los ojos de Dios, usted es una persona más sabio que a cualquier persona que haya ganado un premio Nobel. Porque usted podrá tener un título, podrá tener preparación, podrá tener una carrera, un diplomado, un doctorado, ser galardonado, como dije anteriormente, por un premio Nobel. Pero si ese sabio, esa persona preparada, no es temerosa de Dios, ante los ojos de Dios, no es un sabio. No es una persona que tiene verdadero conocimiento, verdadera ciencia. Porque le hace falta lo más importante, ser temeroso de Dios. En segundo lugar, el segundo principio es que el temor a Dios es lo opuesto al orgullo y a la autosuficiencia. El segundo principio es que el temor a Dios es lo opuesto al orgullo y a la autosuficiencia. Dice Proverbios, vaya conmigo al capítulo 3, versículo 7. Proverbios capítulo 3, versículo 7. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Hacía un comentario, me parece ser el día de ayer, de un escritor, S.C. Lewis, que tal vez algunos lo han escuchado, S.C. Lewis, que es el actor de Narnia. ¿Se acuerdan de ese libro o de esa película? Bueno, quiero leer una frase que él escribió sobre este segundo punto. Y decía él, dice él literalmente, en Dios te enfrentas a algo que es en todos los aspectos inmensamente superior a ti, a menos que conozcas a Dios así y por lo tanto te conozcas a ti como algo que eres nada. Como nada. En comparación, no conoces a Dios en lo absoluto mientras seas orgulloso. No puedes conocer a Dios. Un hombre orgulloso siempre está mirando hacia abajo a las cosas y a las personas. Y por supuesto, si siempre está mirando hacia abajo, no puede ver algo que está por encima de él. Y ese es, decía Lewis, esa es una persona arrogante y orgullosa, que le gusta mirar a la gente siempre hacia abajo. Y como ese es su corazón, como ese es su forma de vivir, de humillar, de sentirse que él es más que la gente, pues siempre está mirando abajo, pero es una persona que nunca mira hacia arriba.
y nunca se da cuenta que hay un ser superior en el cual él debería estar hincado y humillado. Pero como siempre está viendo y rebajando a las gentes, entonces no puede ver a ese Dios que está por encima de él. Entonces el orgulloso no teme a Dios porque él se cree Dios. Y no es que así en realidad digamos que diga esa persona que es Dios, pero sí está buscando de alguna manera ser adorado, le encanta ser admirado. El orgulloso no busca el temor de Dios, busca que la gente le teman, que sientan reverencia y respeto ante él. Normalmente este tipo de personas son muy susceptibles a las críticas y se ofenden muy fácilmente. Creen ellos que deben de ser tratados de una manera muy especial. Pero si hay algo que aprendemos en las Escrituras, y aunque no es el tema, es que Dios aborrece el espíritu orgulloso. Y obviamente cuando vemos arrogancia y cuando vemos ese espíritu en alguien, mi hermano, ese hombre no tiene temor de Dios. No es un hombre temeroso de Dios. Tercer principio, el temor del Señor requiere un odio por las cosas que Dios aborrece. Requiere, mi hermano, que todo lo que Dios odia, todo lo que Dios aborrece, entonces en una persona temerosa de Dios es alguien que de la misma manera aborrece lo que Dios aborrece. Entonces, Dios no solamente aborrece el acto mismo del pecado, sino la idea. Dios aborrece tan solo la intención que pueda haber en nuestro corazón. Y aún en eso debemos de trabajar cada uno de nosotros. Es tan fácil sentir que estamos cumpliendo por fuera. Tal vez si hacemos un análisis de los 10 mandamientos, a lo mejor no hemos robado, no hemos matado, no hemos adulterado. Y sentimos que hemos cumplido, pero en realidad para Dios, no solamente Dios aborrece las acciones, sino también ¿qué? Las intenciones del corazón. Es decir, si no hemos hecho en actos, en acciones, y no hemos quebrantado los mandamientos en apariencia, pero en la intención ahí está, para Dios es lo mismo. Si has tenido la intención de robar, aunque no lo hayas hecho físicamente, has quebrantado el mandamiento. No has aprendido a aborrecer lo que Dios aborrece. Porque si tú eres una persona que has respetado a tu esposa y no has tenido relaciones fuera de tu matrimonio, excelente. Pero si tan solo has tenido la intención, Jesús dijo, palabras de él, ya adulteraste en tu corazón. Entonces tenemos que aprender, mis hermanos, no solamente a las acciones, sino cuidar nuestro corazón. Porque la sociedad nos ha enseñado a tener valores. Esa sociedad que no tiene temor de Dios, que no es cristiana, pero sí tiene valores. ¿Y cómo enseña la sociedad esos valores? Bueno, a todo lo que ellos llaman malo, según ellos, entonces ellos tienen su estándar de cómo debe ser la moral. Pero si ustedes se fijan, los estándares que el mundo pone sobre la moral tienen que ver con las acciones, pero nunca con el corazón. Tal vez eres una persona que no mates, pero no nos enseñan a no odiar dentro de nuestro corazón. Entonces, mis hermanos, la vida cristiana, lo explico de esta manera, no se trata de ver qué tanto puedes estar seguro de que no estás pecando.
No se trata de asegurarte que en realidad no le estás fallando a Dios. ¿Por qué? Porque hay muchos que les gusta vivir en la rayita. ¿Estar con Dios o no estar con Dios? ¿Cumplir con su ley o no cumplir con la ley? No, la vida cristiana, mi hermano, se trata de qué tan cercas estamos de Dios. Cuán cercas estamos siendo santos como Él es santo. No es que tanto me aseguro de no estarle faltando a Dios o qué tanto me hace falta para entonces considerarlo como un pecado. Y muchos viven de esa manera. No, la vida cristiana se trata de ser como Él. Entre más nos retiremos de aquello que es confuso, de aquello que a lo mejor no podemos discernir entre lo bueno y lo malo, no importa. Porque siempre vamos a tratar de no estar en la línea, sino estar tratando del lado en donde está Dios. Caminando en integridad, caminando en santidad. Dice Proverbios capítulo 23, versículo 17. Proverbios 23, versículo 17. Dice, no tengas tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Es decir, no tenemos nada que envidiar a los pecadores. Entonces, tercer punto nos habla de odiar lo que Dios odia, lo que Dios aborrece. Cuarto punto, el temor del Señor cultiva las cosas que Dios ama, o sea, al contrario. El temor del Señor cultiva las cosas que Dios ama. Una persona temerosa no solamente aborrece al pecado, sino que ama lo que Dios ama. Dice Proverbios capítulo 14, versículo 2. Proverbios 14, 2. El que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menospreciará. Entonces hay un contraste entre la luz y las tinieblas. Porque el que es de las tinieblas no puede habitar en la luz y nunca va a ser feliz en todo lo que se relacione con Dios. Usted puede ver gente que le cuesta mucho trabajo relacionarse con las cosas de Dios. Todo lo que tenga que ver con Dios no es feliz, no es como... ¿Y por qué? Porque no es de la luz. No viene a la luz. ¿Y qué es ese tipo de persona, de acuerdo a este cuarto punto? No ama las cosas que Dios ama. Porque si amara las cosas que Dios ama, entonces estaría contento todo lo que tenga que ver con Dios. Pero resulta todo lo contrario. Todo lo que tenga que ver con Dios, lo que huela a Dios, lo que se relaciona con Dios, le incomoda. Y quiere estar lo más lejos de Dios. Por eso dice Juan en el capítulo 3, versículo 20, no vayan ahí, yo lo leo, Juan 3, 20. Dice, porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Jesús diciendo, todo aquel que hace lo malo, una característica es que aborrece la luz. ¿Y qué pasa con esa persona que aborrece la luz? Dice que no viene a la luz, para que sus obras ¿qué? No sean reprendidas. Pero el hombre que practica la verdad, dice entonces, ese viene a la luz, porque ama a Dios y tiene un amor verdadero hacia las cosas de Dios. Entonces no hay verdadera rectitud si no hay un temor de Dios. Quinto punto. El temor del Señor trae recompensa. Este es un punto de causa y efecto. Las decisiones que tú tomes en la vida tendrán un efecto. Las decisiones que tú tomes tendrán una consecuencia. Esto significa que si eres una persona
temerosa de Dios, entonces eso producirá ciertas consecuencias por ser temeroso de Dios. Pero si no eres temeroso de Dios, entonces también eso tendrá un efecto en tu vida. Quiero nombrar 4 efectos de temer a Dios rápidamente. Número 1, tendrá confianza en Dios. Tendrá confianza en Dios. Proverbios 14:26. Proverbios 14:26. En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. Número 2, tendrá una vida llena y fructífera. Tendrá una vida llena y fructífera. Proverbios capítulo 10, versículo 27. Si ustedes observan, todos los versículos, a excepción de 1 o 2, pero todos los versículos los estamos basando en el libro de Proverbios. ¿Por qué? Porque el tema central de Proverbios es hablar y enseñarnos sobre el temor a Dios. Dice Proverbios 10:27, el temor de Jehová aumenta los días, mas los años de los impíos serán acortados. Y más adelante, Proverbios 14:27, Proverbios 14:27 dice, el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Número 3, nos da seguridad. Nos da seguridad. Proverbios 19:23. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Repito, Proverbios 22:4. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Entonces, estas son las consecuencias o los efectos de temer a Dios. Sexta característica, ya volviendo a los puntos principales. Una sexta característica del temor de Dios es que es más valioso que grandes riquezas. El temor de Dios es más valioso que las grandes riquezas. Dice Proverbios capítulo 15, versículo 16. Proverbios 15, 16. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Es decir, lo que está diciendo es que si usted teme a Dios, usted es una persona más rica que alguien que tiene muchas posesiones en este mundo. Y yo lo diría de otra manera, podremos ser personas no afortunadas, que tal vez no nos tocó tener mucho dinero, una gran casa, que tal vez no tenemos el placer de estar viajando mucho, que siempre estamos luchando por sacar adelante nuestra casa, nuestros hijos. O seguramente, fíjese bien lo que le voy a decir, o seguramente alguien le ha dicho, híjole, me da pena de esta persona, de mi amigo, de mi compañero o de mi hermano. No le ha ido bien en la vida. Tiene una casa pequeña. Es una persona que a lo mejor no tiene comodidades en su casa. Tal vez nunca ha tenido la bendición de tener un buen carro. Y entonces la gente pues se compadece, ¿no?, de esa persona porque ve que le batalla. Pero si usted es esa persona que a lo mejor no le tocó tener bien, pero usted es una persona temerosa de Dios, déjeme decirle que más bien es al contrario. Nos da tristeza aquella gente que le va muy bien en la vida, que Dios tal vez ha tenido en bien bendecirles, que no les falta nada en su vida, que tienen una buena casa, que tienen un buen carro, que tienen el privilegio de poder viajar y de poder disfrutar de la vida sin ninguna preocupación de sus finanzas, pero que da mucha tristeza
Porque esas personas que a pesar de que tienen la bendición de Dios, no son temerosos de Dios. Son personas que no buscan a Dios. ¿Y por qué lo digo? Porque la vida es muy corta. La vida es un abrir y cerrar de ojos. Y yo te pregunto, a mi amigo, mi hermano, de aquellos que tienen, de aquellos que les ha tocado la bendición de ser prósperos en la vida, ¿cuánto tiempo van a tener? ¿50 años? Seamos optimistas, no seamos negativos. ¿80 años? Pero para que no quede ninguna duda, a lo mejor 100 años. 100 años de bendición, de que nunca le faltó nada. Pero eso hay que entender que eso es temporal. La vida en realidad, la vida aquí en esta tierra es un instante, es un puntito en comparación a la eternidad. Por eso cuando aprendemos sobre todo de ser temerosos de Dios y que el principio de la temeridad, el fundamento de ser temerosos de Dios es que el conocimiento de Dios, la sabiduría. La verdadera sabiduría comienza en estar preparándonos para la eternidad. Pero ¿qué pasa con la persona que le va bien, que tiene todo, pero no se prepara para la eternidad? En realidad esas personas son las que debemos de tener misericordia. Y no al revés. Pobre de aquel que no tiene, pobre de aquel que no le tocó viajar o no le tocó tener una buena casa, un buen carro. Pero si esa persona, a pesar de sus carencias, es temerosa de Dios, yo le puedo decir, tiene todo. Porque bien dice el Proverbios 15:16, mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor, es muchísimo mejor. Es por eso que debemos de pensar cómo estamos viviendo el día de hoy. ¿Cómo usted está viviendo? Como usted viva su vida, entonces eso tendrá repercusiones en la eternidad. Tendrá implicaciones el resto de su vida. Así que temer a Dios es lo más valioso que todos los tesoros de este mundo. Séptimo punto. El temor del Señor es la mejor defensa contra el pecado. Séptimo punto. El temor del Señor es la mejor defensa contra el pecado. Proverbios capítulo 16, versículo 6. Proverbios 16, 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Saben cuál debería estar haciendo nuestras oraciones todos los días? ¿Cuál debe ser el enfoque de todos los días? Es que el Señor nos enseñe cada día a ser temerosos de Dios. ¿Y cómo usted va a saber que usted está creciendo en el temor de Dios? ¿Sabe cómo usted se va a dar cuenta que usted está creciendo en el temor de Dios? Porque usted se va a dar cuenta que cada día usted está venciendo lo que antes no podía vencer. Que en vez de que muy fácilmente era dominado por ciertas pasiones, por ciertas debilidades de la carne, ahora ya no va a suceder así. Y entonces es la manera en que usted se va a dar cuenta que usted está creciendo en el temor de Dios. Y saben, mis hermanos, para ser sinceros, es así como yo me doy cuenta que a mí me hace falta todavía mucho por crecer. ¿Cómo sé que yo necesito más del temor de Dios? Porque sigo fallando. Porque todavía hay áreas en mi vida que necesitan cambiar, que necesitan ser transformadas. Entonces no podría decir que tengo un gran desarrollo, tengo un gran avance en cuanto al temor de Dios, cuando en realidad me doy cuenta que necesito doblar mis rodillas y entender que yo necesito de todo esto que estamos aprendiendo, a que Dios me enseñe todos los días.
¿Y por qué quiero yo ser temeroso de Dios? Porque una de las cosas que yo quiero hacer es que yo pueda alejarme cada día del pecado. Que se vuelva realidad. Que ahora Dios ha quitado el dominio, el poder del pecado en nuestras vidas. Porque antes el pecado reinaba en nuestras vidas. Era nuestro amo. Estábamos sujetos al pecado. Pero ahora en Cristo, Dios nos ha liberado de ese poder del pecado. Y está en nosotros, en oración, en la búsqueda, en crecer en el temor de Dios para que ese pecado no se enseñoree en nuestras vidas. Porque Dios nos ha dado esa autoridad y podemos dominar cualquier tentación en nuestras vidas. Entonces, en la lucha contra el pecado, si usted está luchando contra el pecado, el primer paso no es odiar al pecado. Que lo debemos de odiar, no estoy diciendo que no. El primer paso es a ser temeroso de Dios. No es que usted primero deje de fumar, pues. No es que usted primero deje de robar. Deje de robar y entonces venga a la iglesia y empiece a buscar de Dios. No, es al revés. Primero empiece a tener temor de Dios. Porque es el temor de Dios, como hemos leído en Proverbios, que nos alejará del pecado. Es el temor de Dios que en vez de estar haciendo lo que antes nos gustaba hacer, ahora queremos hacer lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Por eso no le decimos a la gente que entonces deje de robar, deje de pecar o deje de ser homosexual como muchos creen. No, deja de ser homosexual para que tú puedas venir a la iglesia. No, enseñémoslos a esa persona, obviamente el evangelio. Para que a través del evangelio aprenda a ser una persona temerosa de Dios. Y cuando alguien es temerosa de Dios, entonces odiará lo que Dios odia. Y amará lo que Dios ama. Y por último, el octavo punto. El octavo punto que yo diría el clímax de todo lo que estamos diciendo, de algo que necesitamos en nuestras vidas. El temor a Dios echa fuera a todos los temores. El temor a Dios echa fuera a todos los demás temores que pudieran haber en su vida. Dice Proverbios capítulo 3, versículo 25. Proverbios capítulo 3, versículo 25. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere. Porque Jehová será tu confianza, y Él preservará tu pie de quedar preso. Proverbios 29, 25. 29, 25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová, dice, será exaltado. Entonces, escuchen bien. Temer a Dios es la solución para dejar de temer al hombre. Por eso no debemos de preocuparnos por lo que los demás digan de nosotros. La opinión que la gente pueda tener de nosotros. Porque seguramente cuando tú quieras vivir piadosamente, que así dice la Biblia, el que quiera vivir piadosamente, padecerá persecución. Yo le comentaba a mi esposa hace días, comentábamos ese versículo, no tenemos que hacer nada malo, no nos tenemos que portar mal, no tenemos que ir a aventarle piedras al vecino, ni hacerle la vida de cuadros al compañero, o al hermano, o al papá, al mamá. Solamente dedícate, enfócate a vivir una vida piadosa, suficiente, de acuerdo a las Escrituras, para padecer persecución. No tienes que ser un pecador, no tienes que ser una persona que te alejas de Dios o que andas en rebeldía con Dios. Solamente vive para ser una persona piadosa y será suficiente para tener persecución.
Por eso no buscamos agradar al hombre, no buscamos la aprobación de los demás. Y con eso no estoy diciendo que no nos importe lo que los demás opinen. Estoy diciendo que la motivación por el cual nosotros hacemos lo que hacemos no es porque le tememos al hombre, sino es porque le tememos a Dios. Y en eso debe de concluir toda esta enseñanza, que todo lo que hacemos, lo hacemos porque estamos siempre tratando de agradar a Dios. No estamos tratando de agradar al vecino, al esposo o a la esposa, sino que mi convicción es firme. Que no quiero tratar de quedar bien con nadie. Obvio que nos interesa la gente, nos interesa la opinión de los demás. Pero lo que nos mueve, el motivo de nuestra vida, la razón por el cual todos los días nos levantamos para echarle ganas y vivir para Dios es porque tememos a Dios. Y seguramente mientras nosotros caminemos con ese lema de temer a Dios, la gente no nos va a aplaudir. Y a muchos no les va a agradar. Tal vez dejarán de ser nuestros amigos, nuestros compañeros. Porque pensamos diferente, porque caminamos donde ellos no caminan, porque hablamos lo que ellos no hablan. Pero eso no nos debe de espantar, porque entendemos esta mañana que cuando tememos a Dios, entonces es cuando aprendemos a dejar de temerle al hombre. Jesús bien dijo, no temas al hombre lo que te pueda hacer. Él puede quitar tu vida y nada más. Más bien teme a aquel que después de haberte quitado la vida, o sea que Dios puede quitar la vida, sí. Y una vez que después te quite la vida, te echa al infierno. Dijo Jesús, sí, a ese temer. Entonces, el concepto de temor, como yo muchos años lo tuve, no solamente es de reverencia, que claro que incluye, tenemos que ser reverentes, tenemos que ser respetuosos, tenemos que honrar a Dios, pero es más que eso. Es toda una forma de vida, de cómo vivimos. Por eso oraba antes de comenzar, que así debe ser la iglesia, una iglesia temerosa de Dios, una iglesia que teme a Dios. Porque individualmente somos personas que tememos a Dios. Y ¿saben? Yo me doy cuenta de muchos que no temen a Dios. No son temerosas de Dios. Les animamos, les exhortamos a que busquen de Dios y no vemos una respuesta. Les animamos a que lean la palabra de Dios. Les animamos a que vengan a la iglesia y no vienen a la iglesia. Ya ha pasado un año y muchos tal vez ni tomaron la Biblia. Es muy fácil darse cuenta cuando alguien no es temerosa de Dios. Por eso uno de los puntos que tratamos, o el principio de la sabiduría, dice que es el conocimiento. ¿Quieres ser sabio? ¿Quieres en realidad empezar a tener verdadera sabiduría? Conoce a Dios. ¿Y cómo conocemos a Dios? A través de las Escrituras. Y las Escrituras, como también afirmamos esta mañana, no es que vamos a escuchar el hombre tratando de conocer a Dios, no. Las Escrituras se tratan de Dios hablando a nuestras vidas. Que Dios haya utilizado al hombre para revelar su conocimiento, sí, así lo hizo Dios. Pero la única forma en que conocemos a Dios es porque Dios quiso revelarse. Y esa revelación se encuentra en las Escrituras. Por eso, bien se dice palabra de Dios. Porque cuando leemos ese libro, estamos escuchando a Dios, literalmente. Dios habla todos los días, pero la gente no quiere escuchar. Dios todos los días tiene algo que decir, pero la gente se aleja, no quiere escuchar a Dios. ¿Y por qué no quiere escuchar a Dios? Porque no le interesan las cosas de Dios. Aborrece las cosas de Dios, no ama las cosas de Dios.
No viene a la luz para que no sean expuestas sus obras. Pero el que se acerca a Dios y ama las cosas de Dios es una persona temerosa de Dios. Padre, esta mañana quiero darte gracias. Que esta enseñanza pueda servir para analizar nuestro corazón. Porque si todo lo que hemos dicho, Señor, no aplica a nuestras vidas y nos damos cuenta que estamos muy lejos de ser practicantes de este temor, porque aún desconocíamos en nuestras vidas. Muy seguramente, Señor, habrá algunos que no han nacido de nuevo. Y esto no se trata, Señor, solamente de hacer un distintivo entre los que sí y los que no. Porque tú a través, Señor, de tu palabra, a través del Evangelio, siempre estás haciendo la invitación, Padre, a que la gente se acerque a ti. Y que esta mañana, Espíritu Santo, tú puedas tocar la vida de la gente. Puedas traer iluminación de que lo que más necesita nuestras vidas, aunque a veces nuestra carne, Señor, no esté de acuerdo, se rebele, Señor, ante esa revelación. Lo que más necesitamos es de ti. Nuestra vida, nuestra alma, Señor. Y si hay alguien, Señor, que no te ha conocido verdaderamente, Señor, hoy puedan encontrar la salvación que solamente se encuentra en ti, Señor, a través del arrepentimiento. De reconocer que no somos personas que amamos lo que tú amas, que no somos personas que aborrecemos lo que tú aborreces. Y porque hoy nos hemos dado cuenta que estamos muy lejos de ser esas personas que tenemos ese temor a Dios, ese temor en donde no solamente los dicen las acciones, sino las intenciones. Lo que hay en nuestro corazón, lo que hay en nuestro ser, Señor. Ayúdanos, Padre, a crecer en el temor, Padre, para huir del pecado, para aborrecer al pecado, Señor, y no ser débiles ante las tentaciones. Te doy gracias, Padre, y en el transcurso de este día, Señor, tú sigue hablando a nuestras vidas, Padre, que queremos darte gracias, Señor. Te damos gracias, Padre.